Buenas noches, profesor Aníbal y compañeros de grupo. El grupo conformado por Roberto Rodríguez y Diana Cordish les hablará sobre el aprendizaje y evaluación adaptativa. Como primer punto tenemos aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo ganó popularidad con el surgimiento del área de la inteligencia artificial en la década de 1970. Su premisa básica fue adaptar el proceso educativo a las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Sin embargo, en esa época, su aplicación no se extendió debido al alto costo y tamaño de estos equipos de cómputo necesarios en ese momento para implementarse. En cierta forma, el aprendizaje adaptativo es la personalización educativa de técnicas de aprendizaje, tras un proceso de diferenciación que identifica las necesidades específicas del estudiante y ofrece diferentes posibilidades. Lo anterior ha llegado a generar confusión conceptual entre aprendizaje adaptativo y personalización o aprendizaje personalizado. Es un error muy común utilizarlos como sinónimos. Bien, aquí les mostramos la figura número 1 que muestra las diferencias y convergencias entre aprendizaje diferenciado, personalizado y adaptativo. Al aprendizaje diferenciado se le considera como una personalización que implica el desarrollo de diferentes caminos de los cuales el estudiante adquirirá conocimientos, mientras que el aprendizaje personalizado incluye diagnósticos para determinar las necesidades del estudiante y así ofrecer una solución a la medida. Por su parte, el aprendizaje adaptativo requiere incorporar un análisis de datos, exámenes psicosométricos, algoritmos, entre otras cosas, para lograr la adaptabilidad de la instrucción anticipándose al aprendizaje del alumno. Como punto número 2 tenemos evaluación adaptativa. Un elemento muy importante de un modelo adaptativo es la medición del progreso, es decir, la evaluación que por sus características es adaptativa. Los elementos son seleccionados para que coincidan con el nivel estimado de capacidad o actitud de la persona. Si tiene éxito en un elemento, el siguiente era un poco más difícil. Si fracasa, el siguiente será un poco más fácil. La prueba termina cuando la capacidad o actitud del sujeto llegue al objetivo establecido o cuando se haya suministrado determinada cantidad de elementos. Este tipo de evaluación es posible debido a la incorporación de la teoría de la respuesta al ítems, que es un macro de medición utilizado en el diseño y análisis de evaluaciones educativas y psicológicas. Punto número 3. Adopción de la tendencia. El aprendizaje adaptativo no es algo nuevo. Su origen generalmente se relaciona a la máquina de enseñanza de B.F. Skinner y a la teoría del aprendizaje programado que surgieron en la década de 1950 y continuó con el movimiento de inteligencia artificial en la década de 1970. Con la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, y gracias a que las computadoras se han vuelto mucho más pequeñas, potentes y menos costosas, el aprendizaje adaptativo es ahora aplicable a la enseñanza en el aula, a distancia y en los escenarios de tutoría. Como punto número 4, tenemos una línea del tiempo sobre el aprendizaje y evaluación adaptativa. En 1905 tuvimos el primer examen adaptativo, el Binet iQuiz. De ahí pasamos a la máquina de Skinner, que la mencionamos anteriormente, eso fue en 1950. De allí pasamos a las instrucciones de la computadora en 1970. Pasamos rápidamente a 1980, donde se administró exámenes por computadoras. De allí en 1990, que empezaron las asistentes de computadora. De allí empezamos hasta el 2000 con los Learning Manager System. El 2006 los tutoriales adaptativos, los simuladores. De ahí pasamos al 2008, 9 y 10 con varias plataformas que ayudaron a hacer esto posible. El 2012
con la adopción de la tendencia sobre el aprendizaje adaptativo, que este llega al pico más alto y termina en el 2014, y ahorita mismo que nosotros estamos explicando en el 2020 una de las técnicas de aprendizaje de gran calibre y de gran importancia en el mundo. Como punto número 5 tenemos los modelos de aprendizaje educativo. El primero es el impulsado por el contenido. Este modelo se basa en el monitoreo del desempeño, las interacciones y los metadatos que se generan de la interacción entre los estudiantes con el contenido. Esta información y su relación con los objetivos de aprendizaje se concentra en un tablero o dashboard que el profesor consulta para identificar qué es necesario ajustar, cambiar o modificar en la instrucción de contenidos para su mejor aprendizaje. Y el otro es el impulsado por la evaluación, que generalmente es el modelo con el que comúnmente se le asocia al aprendizaje adaptativo. En este enfoque, el sistema realiza casi en tiempo real y de manera dinámica los ajustes en la instrucción, recursos de aprendizaje, vías o caminos del curso, basándose en la evaluación continua del desempeño y dominio del estudiante. Aquí no es necesaria la intervención del profesor. Como punto número 6 tenemos sistemas adaptativos de aprendizaje y evaluación. El primero es exámenes adaptativos computarizados, basados en pruebas computarizadas adaptativas. Son un tipo de evaluación que se construyen mediante algoritmos que permiten adaptar y reproducir pruebas algorítmicas para cada estudiante, enfocado en el nivel que tenga la persona. El próximo es tutoriales adaptativos, que son sistemas de tutoriales inteligentes con los que los estudiantes suelen interactuar por medio de una simulación enfocada en tareas y objetivos mientras van siendo guiados. Y el siguiente son los tutoriales cognitivos, que son también sistemas de tutoriales inteligentes que usan la inteligencia artificial para simular el comportamiento que tendría un tutor humano. Y básicamente estos son monitoreados por instructores virtuales. Y como último punto tenemos beneficios del aprendizaje y evaluación adaptativa. Entre los beneficios tenemos la experiencia, mejora la experiencia del aprendizaje. Número 2, desempeño, mejora el desempeño académico. 3, retención, disminuye la deserción académica. 4, master learning, asegura el completo dominio de los temas. 5, retroalimentación, ofrece retroalimentación individualizada y en tiempo real. 6, diseño instruccional, mejora el diseño instruccional al combinarlo con un modelo híbrido. 7, dashboard, monitorea y analiza constantemente el desempeño y progreso del estudiante. 8, mentoreo, posibilita el mentoreo uno a uno en escala real. 9, tiempo, libera de tiempo de clase para así poder hacer actividades más retadoras y discusiones de alto nivel. 10, datos para modelos predictivos. Y 11, no menos importante, la motivación. Aumenta la motivación de estudiar los beneficios de este modelo de aprendizaje. Y creo que con esto hemos concluido la presentación de este interesante tema.